¿Dejarías que tu hija saliera con sus mejores amigos de la infancia a las 3 de la mañana? ¿Qué pasaría si al día siguiente simplemente desapareciera sin dejar rastro? ¿Qué harías si las únicas personas que parecen saber algo estuvieran siempre presentes, llorando con la familia, publicando homenajes, consolando, pero también evitando ciertas preguntas? Esta no es solo una historia de desaparición. Se trata de la confianza traicionada, de cómo la envidia y la manipulación pueden disfrazarse de afecto, un plan de muerte ideado en silencio por aquel en quien ella más confiaba. Pero lo que estaba a punto de suceder revelaría lo contrario. La verdad recién saldría a la luz 9 meses después, y cuando lo hizo, dejó a todos en shock. Si te interesan historias reales que revelen el lado oculto de las relaciones humanas, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar ahora le podría pasar a cualquiera. Daniela Ferraz era una adolescente común y corriente de la ciudad de Montevalle, en el interior de Minas Gerais. Tenía buenas notas, un trabajo a tiempo parcial y una relación muy estrecha con sus padres, Renato y Elena. En las redes sociales compartió fotos sonriendo junto a sus 2 mejores amigas, Larisa Moura, su vecina desde la infancia, y Bruna Castro, compañera de escuela. Las 3 pasaban casi todo el tiempo juntas, como hermanas. Nadie podría imaginar que una conexión tan intensa terminaría en sangre. El 5 de julio de 2012, Daniela se escabulló por la ventana de su dormitorio alrededor de las 12:30 am, supuestamente para encontrarse con Larisa y Bruna. La cámara en el estacionamiento del edificio donde vivía capturó el momento en que se subió a un auto plateado, el mismo que solían usar sus amigos. Después de eso, Daniela desapareció. Por la mañana, sus padres notaron su ausencia. La cama todavía estaba hecha, la ventana entreabierta. Su celular sonó, pero nadie contestó. Llamaron a la policía y comenzó la angustia. Las primeras 48 horas fueron cruciales. Amigos y familiares creyeron que quizás Daniela había ido a visitar a alguien. Pero el tiempo pasó y ella no regresó. Sin conexión, no hay movimiento en la tarjeta. El celular, dejado en el auto, mostraba registros recientes de mensajes y llamadas. Uno de ellos, de una iglesia local, supuestamente estaba programando una entrevista de trabajo. Pero nadie en la iglesia recordaba haber hablado con ella. Y lo más extraño, Daniela nunca le mencionó esta entrevista a nadie. A medida que pasaban los días, todo empezó a parecer más siniestro. El coche no mostraba signos de robo o de lucha. Los zapatos de Daniela estaban limpios, como si no hubiera caminado por terreno abierto. Pero lo más aterrador vendría cuando los investigadores decidieron volver a revisar a fondo las cámaras de seguridad del condominio donde fue vista por última vez. Surgiría un detalle previamente ignorado que pondría todo en duda. A medida que los días se convirtieron en semanas, la desaparición de Daniela Ferraz comenzó a desaparecer de los periódicos locales y a desvanecerse en el olvido, pero no para sus padres. Renato y Elena insistieron a la policía que algo andaba mal. Conocían a la hija, sabían que ella no huiría, más aún sin llevar contigo el cargador del móvil, ni lentes de contacto, ni siquiera una muda de ropa. Pero los investigadores inicialmente trataron el caso como una fuga voluntaria. Daniela era joven, inteligente y en las redes sociales mostraba ciertos conflictos con sus amigos. Eso fue suficiente, según ellos, pero había un problema. Los únicos testigos de la noche de la desaparición fueron Larisa y Bruna. Aseguraron que simplemente llevaron a Daniela a dar un paseo y la dejaron a unos metros de su casa. Nada parecía fuera de lo normal. Pero cuando la policía pidió los datos GPS del coche de Larisa, surgió la primera inconsistencia.
El vehículo se había metido en un camino rural a unos 30 kilómetros de la ciudad y permaneció detenido allí durante más de una hora. No había ninguna razón para ello y ninguno de los dos mencionó la desviación. Cuando los confrontaron, dijeron que debieron haber recordado mal. Bruna, que hasta entonces mantenía su versión con Larissa, comenzó a mostrar síntomas de colapso emocional. Dejó de ir a la escuela, faltó a citas y su madre la llevó a terapia psicológica. La situación empeoró tanto que en diciembre de ese año, Bruna sufrió un brote. Gritando, le confesó al terapeuta y poco después a la policía. Ella y Larissa habían matado a Daniela. La motivación: ella sabía demasiado. La frialdad de la sentencia dejó en silencio incluso a los investigadores más experimentados. Lo que una vez fue una investigación de una persona desaparecida, ahora se había convertido en un asesinato premeditado. Y la revelación no terminó ahí. Bruna describió detalladamente cómo sucedió todo, cómo lo planearon con antelación, cómo llevaron a Daniela a un camino remoto, cómo escondieron cuchillos en su bolso y cómo apuñalaron a su amiga más de 50 veces. Lloró, tembló, pidió perdón, pero nada borraría lo hecho. La policía creó un grupo de trabajo para arrestar a Larissa, quien, hasta ese momento, había seguido publicando selfies y frases pegadizas en Twitter. La revelación de Bruna Castro sorprendió incluso a los investigadores más familiarizados con los crímenes violentos. Los dos adolescentes habían planeado el asesinato meses antes, como si estuvieran discutiendo una salida casual. Según el testimonio, la razón fue simple y brutal. Daniela sabía algo que no debía saber. Se especula que ella había presenciado un comportamiento íntimo o comprometedor por parte de sus amigos y amenazó con exponer todo. Larissa entonces sugirió que se deshicieran de ella. Y Bruna aceptó. Lo que parecía una broma entre adolescentes se convirtió en un plan de ejecución. El 5 de julio de 2012 quedaron en recoger a Daniela de madrugada con la excusa de un viaje rápido para fumar. Metieron cuchillos de cocina en sus bolsas, guantes y se llevaron productos de limpieza. Se dirigieron a una carretera desierta en la región de Serra Azul, donde ya habían ido antes para conversar. Allí, Daniela bajó del auto sin sospechar nada. Cuando él se dio la espalda, los dos atacaron. Daniela intentó correr, incluso gritó, pero el lugar estaba completamente aislado. Nadie escuchó. Bruna confesó que el plan incluía enterrar el cuerpo, pero el suelo era demasiado duro. Luego, arrastraron el cuerpo cerca de un árbol. Lo cubrieron con ramas y piedras y limpiaron la escena lo mejor que pudieron. Después, regresaron tranquilamente a casa. Larissa incluso durmió bien esa noche. En los días siguientes, mantuvieron su rutina. Escuela, fiestas, redes sociales. Larissa incluso publicó un tuit con la frase «Siempre cubre tus mentiras con más mentiras». Nadie imaginaba el peso que había detrás de aquella publicación. La policía, tras la declaración de Bruna, organizó una reconstrucción del lugar de los hechos. La confesión fue tan certera que logró conducir a los agentes hasta el árbol donde habían dejado el cuerpo de Daniela. 6 meses después, se encontraron los restos y la ropa descrita por la familia. El dolor de los padres era indescriptible. No solo perdieron a su hija, perdieron ante personas en quienes confiaban. A las muchachas que entraban en la casa y se sentaban a la mesa, les llamaban tíos. La traición fue doble y devastador. La revelación de Bruna Castro fue el punto de inflexión en el caso. Ella informó todo: el plan, la ruta, la emboscada y la frialdad de Larissa Moura después del crimen. Aún así, la policía todavía necesitaba evidencia física para corroborar su historia.
Tras 4 días de intensa búsqueda en el bosque, utilizando drones, perros rastreadores y excavadoras, los expertos encontraron huesos humanos enterrados bajo hojas y ramas, a unos 20 metros del punto indicado por Bruna. La identificación fue rápida. Era Daniela Ferraz. La prensa estaba encima de ello. El caso de Daniela fue noticia nacional. ¿Cómo pudieron 2 adolescentes aparentemente normales, buenos estudiantes y sin antecedentes de violencia, premeditar y llevar a cabo un crimen tan brutal? La respuesta parecía tan absurda como banal. «Ya no nos gustaba», afirmó fríamente Bruna durante el interrogatorio. Era como si Daniela hubiera sido descartada como un objeto incómodo. El shock público fue profundo. La comunidad entró en luto. Larissa fue detenida unos días después, en su casa. La policía rodeó la residencia con coches patrulla mientras los periodistas se congregaban en el exterior. Se la llevaron esposada, pero con el rostro tranquilo. No mostró ningún remordimiento. Mientras tanto, Bruna recibía atención psiquiátrica bajo custodia. Ambos fueron acusados formalmente de asesinato agravado, conspiración para asesinar y ocultación de un cadáver. El juicio, previsto para el año siguiente, se convertiría en uno de los más seguidos de la década. La defensa intentó argumentar que se trataba de un caso de influencia mutua entre adolescentes desequilibrados. Pero los registros de los mensajes en el celular y las búsquedas realizadas en el navegador de la casa de Larissa lo dejaron claro. Fue planeado. En el historial de búsqueda se encontraron búsquedas sobre profundidades de tumbas, desapariciones perfectas e incluso métodos de limpieza de sangre. Nada de esto fue impulsivo. Era un plan. Y peor aún, con una motivación casi inexistente. Durante los meses previos al juicio, los fiscales construyeron un caso sólido. Reconstruyeron la amistad entre los 3 adolescentes, basándose en mensajes, publicaciones antiguas e informes de compañeros de escuela. Lo que surgió fue un patrón de exclusión progresiva. Daniela, según muchos, era considerada demasiado correcta, mientras que Larissa y Bruna tenían un comportamiento más atrevido. Los dos comenzaron a aislarse con secretos, códigos y provocaciones ocultas. Daniela ya no encajaba, y eso, según ellos, era suficiente. Los mensajes revelados en el tribunal fueron aún más impactantes. En uno de ellos, Larissa escribió: «Ella es un peso muerto, Bruna. Hagámoslo bien». En otra, intercambiaron chistes macabros sobre cómo Daniela desaparecerá tan bien que parecerá un truco de magia. Los padres de Daniela, presentes en todas las audiencias, apenas pudieron contener las lágrimas. Ya no reconocieron a aquellas muchachas. Esto no fue solo un crimen, fue una crueldad fría, meticulosamente diseñada. La reacción del público también fue intensa. Frente al tribunal estallaron protestas. La gente llevaba carteles exigiendo justicia. Otros, incrédulos, argumentaron que los menores no deberían ser juzgados como adultos. Pero el clamor popular pesó mucho. Y cuando Bruna fue llamada a testificar, cada una de sus palabras pareció hundir un cuchillo más profundo en el corazón de la familia Ferraz. Ella contó cómo Larissa dirigía todo, qué presionada se sentía, pero también admitió: podría haber dicho que no. No lo hice. Larissa, por su parte, permaneció en silencio. Ofertas rechazadas. Mantuvo una actitud tranquila. Cuando fue sentenciada, miró directamente a Elena Ferraz en la sala del tribunal y sonrió. No era una sonrisa burlona, estaba vacío, como si hubiera dejado de sentir empatía hace mucho tiempo. La sentencia fue un alivio, pero también un sabor amargo. Ambos cumplirían sus condenas en un centro de detención juvenil hasta los 21 años, con posibilidad de una reevaluación posterior. Para los padres de Daniela, eso no fue suficiente. Muy poco.
Renato y Elena Ferraz nunca volvieron a ser los mismos. La casa donde vivía Daniela quedó intacta. La habitación aún tenía los libros ordenados, los dibujos pegados a la pared y el ligero perfume aún flotando en el aire. La madre comenzó a organizar campañas de concienciación sobre la violencia entre los adolescentes. Creó un proyecto llamado Voces que Silencian, que ofrece apoyo psicológico a las familias de víctimas de delitos juveniles. Era su manera de seguir viviendo. Pero cada día era una batalla. El caso de Daniela Ferraz empezó a ser estudiado en universidades, debatido en periódicos y citado por expertos juristas como ejemplo de las lagunas del sistema penal juvenil. Las preguntas se acumularon. ¿Cómo pudieron unos adolescentes tan jóvenes planear algo tan cruel? ¿Qué salió mal? ¿Fue negligencia, influencia, trastorno o simplemente pura maldad? Ninguna. Respuesta parecía suficiente. Y cuanto más buscábamos una explicación, más crecía el vacío. Años después, la comunidad aún lleva la cicatriz. La escuela donde los tres estudiaron creó programas de intervención temprana para detectar señales de aislamiento o acoso. Los profesores, antes reacios, ahora prestaban más atención a los silencios. Los compañeros de clase de Daniela crecieron con miedo, desconfianza y un extraño sentimiento de culpa colectiva. Al fin y al cabo, ¿podría alguien haber notado las señales antes? ¿Y Bruna y Larisa? El primero fue trasladado a una institución psiquiátrica tras nuevas crisis. El segundo permaneció en silencio y con un humor gélido, sin lágrimas, ninguna carta, ningún intento de arrepentimiento real. El nombre Daniela Ferraz se ha convertido en un símbolo de lo que puede suceder cuando se confía en alguien que no la merece, y cuando el mal no lo parece, pero lo es, justo a tu lado. Tras la sentencia, la ciudad de Montevalle quedó dividida. Una parte de la población consideró que los dos adolescentes merecían castigos más severos. Otra parte, incluso minoritaria, veía a las niñas como hijas de un sistema defectuoso, influenciadas por los problemas familiares y la falta de atención en la escuela. Esta división se ha convertido en un campo minado de opiniones. Maestros, compañeros e incluso vecinos comenzaron a distanciarse de la familia de Bruna y Larisa, que comenzó a vivir bajo una constante nube de hostilidad. El apellido Moura, antes asociado a una familia tradicional del barrio, ahora causaba malestar. El padre de Larisa perdió su trabajo. Su madre sufrió una crisis nerviosa y tuvo que ser hospitalizada. La familia de Bruna se aisló completamente. Dejaron de aparecer en lugares públicos y se mudaron a otra ciudad unos meses después de su condena. Pero donde quiera que iban, las preguntas llegaban, y ninguna respuesta fue suficiente. Al fin y al cabo, ¿cómo se puede explicar un asesinato cometido por una hija de 16 años? En Internet el caso explotó. Vídeos, teorías y montajes se propagan como la pólvora. Larisa se convirtió en un nombre temido. Algunos la llamaban la Aníbal del campo. Otros, más extraños, crearon páginas de fans. El sensacionalismo invadió la tragedia. Y en medio de todo esto, el dolor de la familia Ferraz se convirtió en un espectáculo. Elena fue abordada en un supermercado por una mujer que quería tomar una selfie con la madre de la niña muerta. La trivialización del dolor ha alcanzado niveles absurdos. Incluso con el paso del tiempo, la herida no se cerró. Montevalle parecía respirar más pesadamente. Cada rincón me recordaba a Daniela. Cada aula, cada ruta escolar, cada atardecer. El silencio que quedó fue casi tan ensordecedor
como el grito que nunca pudo dar. Y para la familia Ferraz, el juicio no fue el final. Fue solo el comienzo de un duelo que nunca terminaría. 2 años después de la condena, se produjo un giro inesperado de los acontecimientos. Bruna Castro, quien está internada en una unidad de rehabilitación de menores, decidió escribir una carta abierta a la familia Ferraz. En el texto, leído en televisión nacional por su abogado, dijo: «Ninguna palabra me devolverá la vida, pero cargo con la culpa todos los días. Me mira en sueños, no grita, simplemente me mira fijamente». Todo el país se detuvo a escuchar y muchos se preguntaron: ¿fue un arrepentimiento real o una estrategia para reducir la pena? La carta dividió opiniones. Los medios de comunicación lo trataron como un posible cambio de conciencia. La fiscalía, con cautela, analizó fríamente el contenido. Pero para los padres de Daniela, eso significaba poco. Renato no lo leyó. Elena lo leyó y lloró. Dijo que perdonar era un verbo demasiado grande para algo tan pequeño. Aún así, el gesto reavivó las discusiones jurídicas. Bruna estaba intentando colaborar para una nueva reclasificación de la pena. ¿Podría ser trasladada a un régimen semiabierto? Bruna comenzó a destacar en 1900 programas de rehabilitación. Participó en actividades sociales dentro de la institución, escribió poesía e incluso dirigió grupos de discusión con otros jóvenes internos. Pero lo que más llamó la atención fue el silencio sobre Larissa Moura. Ella nunca mencionó el nombre de su vieja amiga, nunca respondió preguntas sobre la dinámica entre ellos. Fue como si para Bruna Larissa hubiera dejado de existir. Algunos interpretaron esto como miedo, otros como la negación. A pesar de las especulaciones, nada ha cambiado legalmente. El sistema requirió tiempo y evaluación continua, pero la idea de que Bruna algún día pudiera irse y rehacer su vida conmovió a todos, especialmente a quienes conocieron a Daniela. Para sus compañeros de escuela, la mera posibilidad era aterradora. Después de todo, ¿cómo podemos vivir con la idea de que el mal podría estar al lado, disfrazado de voz tranquila, manos limpias y nuevas promesas? En julio de 2021, exactamente 9 años después del asesinato, Larissa Moura cumplió 25 años y se sometió a su audiencia de reevaluación final. El informe psicológico indicó que no demostró empatía real, pero tampoco representaba un riesgo inminente para la sociedad. Esta vaga descripción fue suficiente para que el juez autorizara la libertad vigilada con pulsera electrónica, domicilio fijo y prohibición de contacto con cualquier persona implicada en el caso. La noticia cayó como una bomba en Montevalle. Renato y Elena se enteraron por la prensa. Ninguna autoridad los ha notificado oficialmente. Ira mezclada con impotencia. La madre de Daniela incluso grabó un video que se viralizó en redes sociales. El asesino de mi hija está libre y nosotros seguimos en prisión. El video tuvo millones de visitas. Organizaciones de derechos civiles y asociaciones de víctimas se han pronunciado en apoyo. Pero la decisión fue legal y Larissa se fue, solo, en silencio, por la puerta trasera de la institución. La ciudad reaccionó con miedo. Algunas personas juraron que si veían a Larissa en la calle, tomarían medidas ellos mismos. Otros pidieron acompañamiento para sus hijos a la escuela. El miedo no era solo simbólico, fue real. La idea de tener a alguien que había cometido tanta crueldad viviendo entre ellos era más que incómoda. Era intolerable. Larissa cambió su nombre. Se mudó a otra ciudad. Pero aún así, los rumores sobre su paradero continuaron surgiendo, como fantasmas que nunca descansan. Bruna, a su vez, quedó bajo supervisión. Evitaba entrevistas,
rechazaba invitaciones a programas y permanecía en el anonimato. A pesar de la carta de hace años, nunca más volvió a hablar del caso. Su nombre se convirtió en un susurro en foros, grupos y documentales. Pero para la familia Ferraz, no importaba dónde estuvieran o qué hicieran. Lo que importaba era lo que se llevaban. Daniela. Hoy en día, el nombre de Daniela Ferraz es recordado no solo por la tragedia, sino por la transformación que provocó. Su madre, Elena, creó una fundación destinada a apoyar a las familias que han perdido a sus hijos en crímenes cometidos por otros adolescentes. El proyecto se expandió, se convirtió en tema de agenda en el Congreso y comenzó a influir en las políticas públicas. La historia de Daniela se convirtió en un documental, una obra de teatro y un estudio académico en las universidades. La ciudad de Montevalle, poco a poco, recuperó el aliento, pero nunca volvió a ser lo mismo. Hay un banco en el parque con el nombre de Daniela grabado. Se plantó un árbol en su honor en la escuela, y cada año, en julio, se celebra un evento simbólico para recordarnos que el silencio entre los adolescentes también puede ser peligroso, que las amistades no siempre son lo que parecen, y ese mal a menudo tiene un rostro familiar. Renato, el padre, rara vez habla con la prensa, pero una vez, frente a un público estudiantil, dijo: «Cuando Daniela desapareció, todo el pueblo la buscó. Cuando descubrimos la verdad, todo el pueblo guardó silencio. Pero ahora tenemos que alzar la voz. Contar esta historia es la única manera de que siga con vida». Fue la única frase de la noche que arrancó aplausos y lágrimas. La historia de Daniela Ferraz es una advertencia, una herida abierta, pero también un grito de justicia y prevención. Porque no todo peligro viene disfrazado de grito. A veces camina a tu lado, se toma selfies contigo y sonríe, hasta que sea demasiado tarde. Al final, lo más aterrador de esta historia no es el crimen en sí. Ese fue el tiempo que tardó en salir a la luz, la verdad. Es un hecho que muchas veces el mal se disfraza de amistad, de cariño, de cercanía. Daniela no fue solo víctima de un plan cruel, fue víctima de la ilusión de seguridad que todos creamos alrededor de personas que conocemos desde siempre, porque a veces las caras más familiares esconden intenciones que jamás imaginaríamos. Y cada historia como esta nos obliga a mirar más de cerca, cuestionar, observar, recordar que no toda lágrima es sincera y que el silencio puede ser más ensordecedor que cualquier grito. Si esta historia te hizo pensar, no olvides suscribirte al canal y revisar si realmente está activada la campanita, porque aún hay muchas verdades como esta esperando ser contadas, y no querrás perderte ninguno de ellos.